Soy Ignacio Blanco, soy socio director de ININ Abogados y Economistas. Tenemos base en Castilla y León, en Valladolid y en Asturias y trabajamos en toda España. La idea de estas charlas creemos que son muy apropiadas en la situación actual en la que muchas empresas están enfrentando un problema de liquidez serio en sus compañías debido a la crisis del coronavirus y consideramos que una visión general de los instrumentos a los que pueden acogerse las empresas para superar esta crisis empresarial es más necesario hoy que nunca. De hecho, esta va a ser la primera charla que daremos todos los jueves a esta misma hora, a la 1 de la tarde. La próxima charla la daremos sobre la responsabilidad de los administradores ante las deudas de la compañía y daremos otra charla también ya propiamente dicha sobre el concurso de acreedores de persona jurídica y persona física. En la charla de hoy lo que queremos tratar son varios instrumentos preconcursales, como son los acuerdos de refinanciación, el preconcurso y el acuerdo extrajudicial de pagos, que tiene también una consecuencia adicional y es que podría llevarnos a la exoneración del pasivo en el caso de concurso de persona física y también trataremos la figura de la exoneración de pasivo de nuestra ley concursal. Una figura que es muy beneficiosa, es la llamada segunda oportunidad y que permite incluso a administradores de las compañías o incluso a administradores que tienen garantizado personalmente financiación con entidades bancarias poder eximirse del pago de esos pasivos. Nosotros creemos que la refinanciación o la reestructuración es la primera de las opciones. Nunca recomendamos acudir directamente a un concurso de acreedores, salvo que sea ya una situación muy límite, pero creemos que la refinanciación es lo principal. De hecho, hemos tenido casos de empresas que después de 4 años de impagar entidades financieras no ha sido necesario presentar un concurso de acreedores, sino que lo hemos llevado a través de una refinanciación. Creemos que las ventajas de la refinanciación son evidentes porque nos otorga un mayor poder de negociación. Tienen muchos menores costes que un concurso de acreedores porque pues no tenemos que atender los aranceles del administrador concursal, los costes del abogado y del procurador son inferiores y nos permite anticiparnos mucho más en la toma de decisiones. Y tenemos mayor poder de negociación porque al final las soluciones que propongamos una refinanciación solo van a depender de nosotros mismos, de nuestra empresa y de nuestros acreedores. Así que tenemos mucho más margen de maniobra que aquel que está limitado por la propia normativa. ¿Qué vamos a necesitar en el caso de una refinanciación? Pues en el caso de una refinanciación vamos a necesitar, primero, reconocer la realidad de nuestra compañía. Eso va a ser fundamental. Es mucho mejor tener claro cómo está nuestra compañía y trasladarlo así. Nosotros somos partidarios de trasladarle a nuestros acreedores la situación real. Es mejor trasladar una situación real que no una situación ficticia. La única manera de poder cumplir con nuestros compromisos en el caso de una refinanciación es trasladar la realidad de nuestra situación. De hecho, como comentaba antes, hemos tenido refinanciaciones en las que hemos estado sin pagar a las entidades financieras incluso periodos de años y ha sido más sencillo llegar a un acuerdo de refinanciación por fuera, teniendo clara las entidades financieras la situación real de la compañía, que no tratando de trasladar una imagen ficticia que no nos hubiera permitido seguir negociando con las entidades financieras, porque al final trasladar una imagen de solvencia superior a la que tenemos no nos va a permitir mantener un periodo de negociación largo, que en ocasiones suelen ser periodos de negociación largos los que se tienen en estos acuerdos. Es muy importante que contemos con este plan de viabilidad. Lo más importante es saber la capacidad de generación de caja que tiene la compañía y dentro de esa generación de caja nosotros nunca incluimos el servicio de la deuda. ¿Por qué no incluimos el servicio de la deuda actual? Porque precisamente si estamos teniendo un problema de tesorería, no vamos a poder estar atendiendo el servicio de deuda actual en las condiciones actuales. De ahí que obtenemos exclusivamente las necesidades de tesorería que tiene la empresa y su capacidad de caja operativa. Con el sobrante de la necesidad de caja operativa es lo que vamos a destinar a pagar a las entidades financieras. Y sobre ese sobrante, sobre lo que se establecen las condiciones de amortización, de carencias y de tipos de interés. Algo muy importante a tratar también en las refinanciaciones es el trato a los acreedores. No todos los acreedores reciben el mismo trato en una refinanciación. No es lo mismo la refinanciación de una compañía con acreedores hipotecarios sobre nuestra planta de producción y, a su vez, acreedores financieros que nos anticipan descuentos de facturas, no pueden recibir el mismo tratamiento.
Así pues, cuando se plantea una refinanciación, no solo tendremos que calcular los excedentes de tesorería que tenemos para atender a las entidades financieras, sino que habrá que priorizar también las condiciones que vamos a plantearle a las entidades financieras. Es muy importante la transparencia de cara a nuestros acreedores y también vamos a tener que tener en consideración que exigiremos un esfuerzo a todos por igual o un esfuerzo al menos compartido. ¿A qué nos referimos con esto? Si solo le pedimos el esfuerzo a las entidades financieras, en ocasiones el esfuerzo va a ser tan importante que puede que lo rechacen simplemente porque se les pide un esfuerzo superior que al resto. Pero si pedimos un esfuerzo compartido a trabajadores con posibles reducciones de salario, con reducciones temporales de la jornada y a nuestros proveedores con aplazamientos de pago, incluso al empresario que pueda aportar alguna garantía adicional, si conjugamos todos esos esfuerzos será más fácil sacar adelante una refinanciación. Nos gustaría también, dentro de la refinanciación, suele ser muy necesaria una financiación externa. Actualmente nos gustaría repasar en términos muy generales las condiciones en las que ICO está otorgando los avales y las condiciones de los préstamos y vamos a hacer también referencia a un caso concreto. En el caso de Asturias, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar ha sacado también unas líneas de avales que creemos que son insuficientes, pero bueno, queremos describir para que si algún empresario de Asturias nos está viendo pueda conocer también las condiciones de Asturgar. Las líneas ICO, que ya conoceréis todos, hemos conseguido financiaciones ICO en el despacho para clientes vinculados con el sector de los hoteles que necesitaban mucha financiación, se están concediendo. Estamos firmando ya financiaciones ICO, están tardando en firmarse, pero se están firmando finalmente. Hay dos tramos, uno de 20.000 millones, dos de 20.000 millones de euros, aprobados en Consejo de Ministros el 24 de marzo y el 10 de abril, y en principio se atienden en necesidades financieras de pymes y autónomos. Pymes y autónomos, estas necesidades financieras de pymes y autónomos están descritas en el caso del ICO, que no pueden ir a reestructurar ni a reunificar deuda, deberían ir a pagar o atender gastos ordinarios de la compañía. Vamos a atender con esta financiación pago de salarios, facturas de proveedores, alquileres de locales, oficinas e instalaciones, gastos de suministros y otras necesidades de liquidez que aquí sí que puede incluir incluso las obligaciones financieras o tributarias. Obligaciones financieras que estamos viendo que en muchos casos las entidades financieras están otorgando estas financiaciones ICO para atender su propio servicio de la deuda. Pero bueno, se está haciendo así. Lo que se atiende de servicio de la deuda de entidades financieras con estos ICO que están otorgándose, o por lo menos lo que estamos viendo en nuestro despacho, se están otorgando a tipos de en torno al 1,6%, nos permitirá poder atender los gastos corrientes con la tesorería que genera la empresa. Si el ICO lo destinamos a pagar parcialmente obligaciones financieras y tributarias, con el excedente de tesorería que pueda generar la actividad ordinaria, podemos atender el resto de gastos ordinarios. Como decíamos, no se atiende a reestructuraciones ni unificaciones de deuda, pero bueno, recibes un ICO y atiendes gastos corrientes con ese ICO. Si se produce un excedente, puedes llevarlo a la atención de deuda financiera. Se están gestionando a través de las propias entidades financieras. Bueno, la operativa bancaria actual ha habido cierta incertidumbre inicialmente, incluso por parte de las entidades financieras, pero se están tramitando y se están dando, ya lo digo, en tipos de interés en torno al 1,60, con una declaración responsable por parte del propio empresario y con unos plazos que van hasta los 5 años con un año de carencia. No deja de ser una buena alternativa para superar estos momentos de crisis financiera. Por lo que se refiere a la PYME, pues bueno, pues deciros que la PYME es la que está recogida en el anexo 1 del Reglamento de la Unión Europea, el 651/2014, y es toda aquella empresa que tiene menos de 250 trabajadores, menos de 50 millones de euros de volumen de negocio y un balance general inferior a los 43 millones de euros. Los beneficiarios, como comentábamos, son empresas y autónomos, incluso empresas que no sean pymes. Tienen que cumplir varias condiciones. En un primer momento no pueden tener una situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019, pero si dejan de tener el ratio de morosidad de 31 de diciembre de 2019 y están en situación de cliente normal de riesgo sin morosidad, a la hora de solicitarlo también podrían solicitarlo. De hecho, con un fallido pequeño, el ICO nos ha trasladado que si tenemos un fallido, una morosidad de 1.000 euros, se justifica sobre un pasivo importante, también podrían facilitarlo. Estos autónomos y empresas y pymes
no pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo o estar en curso en alguna de las causas de concurso necesario de las previstas en el artículo 2.4 de la ley concursal para poder acogerse a estos avales ICO, y no pueden ser empresas en crisis de acuerdo con el artículo 2 del anexo 1 del Reglamento de la Unión Europea, al que comentábamos antes, el 651 de 2014. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden tener un resultado negativo acumulado superior a la mitad de su capital social, no pueden estar en situación concursal, que eso ya es una de las condiciones generales del ICO, no pueden haber recibido ayudas de salvamento o de reestructuración que no hayan reembolsado o no se haya cumplido el plan, y empresas distintas de pymes se someten a dos condiciones: que el ratio deuda entre el capital no sea superior a 7,5 veces, o sea, la deuda no puede ser 7,5 veces superior al capital, y que el ratio de cobertura de intereses con el EBITDA no esté por debajo del 1, o sea, que el EBITDA cubra por lo menos todos los intereses que devenga la compañía a lo largo del año. Las condiciones son para operaciones que se formalicen entre el 18 de marzo y el 30 de septiembre, si bien el Real Decreto Ley de 1520 de 2020 del 21 de abril ha ampliado este plazo para operaciones que puedan solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2019. La cantidad máxima para pymes es de 1,5 millones de euros con esta declaración responsable y otra serie de documentación, balances, cuentas de resultados, declaraciones de impuestos, bueno, lo típico de la concesión de un riesgo, porque realmente el riesgo lo valora la propia entidad financiera. Y en el caso de más de 1,5 millones de euros, hay varias restricciones, y es que no puede ser superior, para la financiación que se otorga no puede ser superior al doble de la masa salarial, incluidas cotizaciones y personal de subcontratas, y no puede ser superior tampoco al 25% de la facturación. En todo caso, las entidades financieras, por lo menos a nosotros nos ha sucedido así, las entidades financieras están optando en que podamos acogernos a la mayor de estas dos cuantías. Si las necesidades que tienes tu compañía a lo largo de este ejercicio van a ser cercanas al 1,5 millones y uno de los dos parámetros no llega a cubrir tus necesidades de tesorería, pues las entidades financieras nos admiten que pueda ser la más alta de estas dos cantidades, el doble de la masa salarial o del 25% de la facturación. Las necesidades de liquidez tienen que estar justificadas, tenemos que tener este plan de viabilidad y acreditarles que están justificadas. Tampoco estamos viendo que se hagan unos análisis muy exhaustivos de estos planes de viabilidad que se están trasladando a 18 y a 12 meses. Las coberturas, como conocéis, son el 80% ICO, aval del Estado para pymes y autónomos. Algunas entidades financieras están pidiendo que se avale por parte de los socios el 20% restante. Y os digo, por ejemplo, una operación, operaciones hipotecarias que las entidades financieras ya tienen avaladas con los socios, pues para este 20% están pidiendo también el aval de los socios. Yo no lo veo necesario porque el 80% del aval del Estado en muchos casos va a ser más fuerte para las nuevas operaciones y el 60% para las renovaciones, porque estas operaciones ICO se pueden pedir también no solo para nuevas operaciones, sino también para renovaciones. Se les exige también a las entidades financieras que no se corten las líneas de circulante hasta el 30 de septiembre. Estas son las condiciones ICO. En términos generales se están aceptando, aunque no llegan ni mucho menos a todas las empresas, y a modo de anécdota, podemos comentaros también las condiciones que está dando la compañía Garantía Recíproca Asturgar en Asturias, que saca una línea de hasta 100.000 euros para préstamos a pymes a 7 años con un año de carencia y 20.000 euros de micropréstamo a autónomos a 5 años con un año de carencia. Están sometiéndolo a la condición de que como máximo sea el 25% de las ventas de 2019. Creemos que es una financiación, por lo menos a nivel autonómico, insuficiente. 100.000 euros para una pyme y 20.000 euros para una micropyme creemos que es insuficiente, y creemos que el coste es algo elevado porque el préstamo está topado para recibir este aval a un interés de 1,5, que se podría financiar el coste con una subvención de un organismo aquí autónomo. Están haciéndose propuestas parecidas en otras comunidades autónomas. Y tiene una comisión de apertura del préstamo máxima del 0,25. Pero bueno, el aval de Asturgar también tiene unos costes y en este caso se mantendría un tipo de interés para el riesgo vivo del aval del 1%. Si sumamos las dos, estamos en un 2,5. Para los micropréstamos sería un poco más bajo, pero bueno, parece que para ayudar a las empresas es un coste un poco elevado.
En términos de los requisitos, en este caso se pediría la domiciliación en Asturias de la compañía, que esté afectada por la crisis del COVID-19. No está muy bien descrito porque, bueno, el COVID-19 afecta a todas las empresas realmente. No solo afecta a las empresas que tuvieron que cerrar obligatoriamente con el Real Decreto de 463/2020, sino que hubo decretos y órdenes posteriores que obligaron a cerrar a muchas otras empresas. Que no estén en situaciones irregulares, como siempre se dan avales a las empresas que no tengan problemas, probablemente sean estas las que menos avales necesiten, que tengan los estados contables cerrados de 2019, que sean viables y rentables. Bueno, si eres viable y rentable, yo no sé para qué vas a pedir un aval, pero bueno, estas son las condiciones que se establecen en Asturgar. Y que haya ausencia de impagos y estar al día con las obligaciones tributarias. Y una cosa que nos llama la atención es que queremos ayudar a las empresas, pero en este caso Asturgar pide la garantía personal de los promotores y que sea socio también de Asturgar. Un desembolso de 300 euros para micropymes, que además van a pagar entre 1,5 y un 2,40 por su préstamo, más una comisión de estudio del 0,50, más una comisión entre la comisión de apertura y la comisión del préstamo y del aval, ¿no? Creemos que es un coste alto y que se están exigiendo unas garantías que creemos que son excesivas para las necesidades actuales de las empresas. Y bueno, después de esta breve pincelada de las medidas de financiación a las que nos podemos acoger, vamos a entrar de lleno en los acuerdos de refinanciación. Acuerdos de refinanciación propiamente dichos hay tres. El acuerdo convencional que queda extramuros de la normativa concursal, eso lo podemos iniciar en cualquier momento. De hecho, en la práctica se hacen muchos acuerdos de refinanciación convencional en el que no se recurre a las protecciones que ofrece la ley concursal, y las entidades financieras, uno de los problemas que plantean en este tipo de acuerdos que queda fuera de la ley concursal es que suelen exigir la homologación, en muchos casos innecesaria, porque como veremos, la homologación judicial de estos acuerdos lo único que te permite es imponer el acuerdo a terceros, pero no te aporta mucho más. Luego tendríamos otro acuerdo de refinanciación, que es el previsto en el artículo 71 bis de la ley concursal. Este es el acuerdo de refinanciación ya más típico y sobre todo lo que permite es que las operaciones que se adopten en este acuerdo de refinanciación sean no rescindibles. El problema que tenemos con este acuerdo es que si tenemos acreedores disidentes que no quieren firmar el acuerdo, no se lo vamos a poder imponer. Así pues, nos lleva en muchas ocasiones a tener que desestimar este tipo de acuerdos o cerrar un acuerdo de estas características, pero homologarle el acuerdo judicialmente para poder imponérselo a terceros. Y luego está el acuerdo de refinanciación que está previsto en la disposición 4 de la ley concursal, que cogiendo las características de los acuerdos del artículo 71 los modifica ligeramente, sobre todo en la parte de las garantías, y este acuerdo nos permite tanto oponernos a la rescisión de las operaciones que se hagan, y me refiero por rescisión, es que las operaciones de financiación que se hagan o la toma de garantías no van a poder ser rescindidas en caso que la empresa finalmente entre en un concurso. Yo, por ejemplo, aporto unas garantías hipotecarias para que me dé nueva financiación, una entidad financiera, o para renovar sus financiaciones que venían de atrás. Si lo hago en sede de estos acuerdos, serían irrescindibles a futuro. En este caso de la disposición adicional cuarta, además, podrían imponerse a terceros. ¿Qué tienen en común básicamente los acuerdos? Aunque el primero, como decíamos, es un acuerdo convencional que nos queda amparado por la normativa de la ley concursal, lo que nos obliga, sí, legalmente la ley concursal es que haya una ampliación significativa del crédito disponible, es decir, que se amplíe la capacidad de financiación hacia la empresa por parte de las entidades financieras, o que haya una modificación en las obligaciones, ya bien sea a través de una prórroga, de carencias, de ampliación del plazo de vencimiento y, como siempre, que haya un plan de viabilidad que lo mantenga, que podamos mantener la actividad en el corto y en el medio plazo a través de este plan de viabilidad. Muchos se plantean si hace falta un preconcurso o no para acogernos a alguna de estos acuerdos de refinanciación. No es necesario. Es conveniente si la situación es extrema, pero no es necesario tener presentado un 5 bis. De hecho, homologamos judicialmente un acuerdo de refinanciación, creo que fue en Zamora, en el Juzgado Mercantil de Zamora, que actúa como mercantil en Zamora, y no habíamos presentado un 5 bis inicialmente. Por hablar de los acuerdos de refinanciación amparados por la ley concursal, pues bueno, el acuerdo que nos describe el artículo 71 bis de la ley concursal, desde nuestro punto de vista, es un acuerdo que protege más al acreedor que al deudor. Y me refiero porque este acuerdo no permite imponerlo a acreedores disidentes. De forma tal que lo que plantea este acuerdo, si se alcanzan las condiciones
que se refieren a la ley concursal es que las operaciones no puedan rescindirse, que no puedan retrotraerse. Y eso, sobre todo, a quien interesa es al acreedor, que es el que va a aportar algo en este acuerdo de refinanciación, y lo que no quiere es que estas operaciones se deshagan o que queden sometidas al análisis de los administradores concursales en caso de que la empresa concurse finalmente. Es un acuerdo que tiene varias condiciones que cumplir. En este caso, habría que llegar a un acuerdo con los 3/5 del pasivo. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que para conseguirlo necesitamos que sea de grupo. Si hay un grupo de sociedades, tiene que cumplirlo individualmente cada sociedad y tiene que cumplirse como grupo. Y tiene que cumplirse además dentro de cada grupo de acreedores dentro de cada empresa. Como comentábamos, es un acuerdo que lo único que nos aporta es que las operaciones son no rescindibles. Esto interesa mucho a los acreedores. Al deudor, en una situación límite, tampoco le interesa tanto la irrescindibilidad de los acuerdos como que puedan imponerse a terceros. Y para que podamos llevarlo a efecto y que sea irrescindible, necesitamos el informe del auditor, el que nos indique la suficiencia de pasivos, tanto de la sociedad individual como de la dominante como del grupo. El informe del auditor tiene que recoger las mayorías de forma individual en las empresas y a nivel de grupo. Pues podemos tener alguna empresa que los cumpla, otras que no, el grupo lo cumple. Podríamos tener diferencias porcentajes que no se cumplan en todo el perímetro empresarial y que esté elevado a documento público. También se ha incorporado como actos no rescindibles, aunque no cumplan las características anteriores, pues actos no rescindibles son aquellos en los que, como refleja la norma concursal, la operación genere un activo superior al pasivo o que genere un activo circulante superior al pasivo circulante, o que las nuevas garantías que se tomen en la nueva financiación no excedan de la 9ª parte del valor de la garantía. O, por ejemplo, que si en el caso de que se incremente el tipo, que el tipo no se incremente en más de 1/3 del tipo que teníamos previamente. Y en estos casos también que sea en documento público. Pudiendo no alcanzar esas mayorías, si las operaciones cumplen estas otras condiciones, también serían no rescindibles. En este caso, como comentábamos, no son acuerdos que se puedan imponer a terceros y no se homologan judicialmente, aunque algunas entidades solicitan su homologación. Pero como veremos, la imposición a terceros requiere de otras mayorías distintas y también discrimina entre el tipo de acreedores. Siguiendo con los acuerdos de refinanciación, tenemos un acuerdo de refinanciación que es el que se acoge mayoritariamente las empresas en el caso de que haya acreedores disidentes. Estamos 3 escalones. El primero es el acuerdo de refinanciación sin intervención de norma concursal, que se hacen muchos acuerdos de refinanciación de estas características, sobre todo cuando hay un pool bancario que supone la mayoría del endeudamiento y hay una deuda comercial que se puede ir negociando, se puede ir atendiendo con la actividad ordinaria de la compañía. Normalmente lo que genera problemas, aunque en esta crisis estamos viendo que se están generando problemas también, en el que los gastos operativos son superiores a los ingresos, pero es un momento puntual. Si la empresa venía teniendo unos ingresos operativos superiores a los gastos operativos, es algo que se irá corrigiendo en el tiempo. Y estos acuerdos de refinanciación normalmente se orientan a reestructurar una deuda que tiene una estructura de pasivo que la empresa no puede soportar con su generación de caja. Estos acuerdos de la disposición adicional 4ª de la ley concursal se pueden imponer a terceros y hay que cumplir una serie de características para que se puedan imponer a terceros. Las mayorías son distintas. En este caso, nos referimos solo, igual que en el acuerdo del 71 bis, nos referíamos a todo el pasivo. En este caso, estos acuerdos de refinanciación, las mayorías se exigen respecto a los pasivos financieros exclusivamente, no todos los pasivos. Y pasivos financieros con y sin supervisión. Los pasivos financieros con supervisión son los pasivos financieros de las propias entidades financieras y los pasivos sin supervisión pues son pasivos que responden a la estructura de amortización de un pasivo financiero, pero, por ejemplo, puede ser entre particulares. Un particular le presta a una empresa un dinero, no es un organismo sujeto a supervisión, pero sí que es un pasivo financiero. O fondos de inversión que están haciendo préstamos participativos, pudiendo no ser objetos de supervisión por los organismos de supervisión bancaria, sí que también son considerados pasivos financieros. Y en este caso del acuerdo no se incluyen ni a las personas vinculadas, a los socios, para el cálculo de estos pasivos, básicamente porque podríamos generar deuda de los propios socios o administradores con la sociedad para conseguir esas mayorías. No se incluyen tampoco a los pasivos laborales, ni a los comerciales, ni a los de derecho público. Como vemos, solo se incluyen en estas mayorías para alcanzar un acuerdo
a los pasivos financieros. Las condiciones para la no rescindibilidad son las mismas que en el artículo 71 bis. Es una ampliación del crédito o un cambio en las condiciones sustanciales, plazos, carencias, mejoran los tipos de interés, un certificado del auditor y elevar a documento público. Una vez que tengamos la elevación a público del acuerdo de refinanciación, en ocasiones muy complejos, muchas entidades financieras, unas quieren unas cosas, otras, y tenemos que tratarlas igualitariamente, pero tratar distinto lo distinto. Igual que a las entidades financieras hay que trasladarle una idea de unión, todas van a conocer el acuerdo que se va a firmar, no se puede tratar igual lo que es distinto, no se puede tratar lo mismo una primera garantía hipotecaria sobre la fábrica que un préstamo con la garantía personal de la sociedad. Entonces, eso que las entidades financieras también entienden perfectamente, hay que trasladarlo en la propuesta de acuerdo de refinanciación. Todas las suscribirán, todos firmarán el documento público y una vez firmado el documento público y con los certificados del auditor, se firma el documento público y los certificados del auditor se incorporan a posteriori, porque las mayorías deben de ser certificadas en el momento que se firme el acuerdo. Normalmente lo que solemos hacer es anticipamos un informe provisional del auditor estimado a la fecha en la que se va a firmar, pero el auditor tiene que luego ratificar que a la fecha en la que se firma el acuerdo, porque a veces se suelen retrasar, se fija la fecha una semana, no se consiguen todas las adhesiones y se retrasan los acuerdos. El informe tiene que estar emitido a la fecha de emisión, de firma del acuerdo de refinanciación. Algo muy importante también en estos acuerdos, cuando se hable de las garantías reales, de las garantías hipotecarias, estas nunca van a poder ser superiores al 90% del valor razonable del activo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un préstamo hipotecario otorgado por un nominal de 10 millones de euros, pero el valor sobre el que se asienta el préstamo por hacer una tasación es de 5 millones, la garantía real a efectos de mayorías nunca será 10 millones, será el 90% del valor del activo, del valor razonable del activo. Así pues, si yo tenía un préstamo de 10 millones de euros, pero el valor del activo es 5, nunca podrá ser el préstamo con garantía real a efectos de cálculo de mayorías superior a 4,5 millones, aunque el nominal del préstamo sean 10. La otra parte pasará a ser un crédito sin garantía a efectos de cálculo de mayoría. El acuerdo de refinanciación previsto en la disposición adicional cuarta tiene unas mayorías distintas a las previstas en el artículo 61 bis y tiene mayorías distintas porque afecta también a acreedores distintos. En este caso, como veíamos, afecta a acreedores financieros. ¿Qué mayorías son? Pues bueno, hay dos tipos de mayorías aquí. Tenemos una mayoría para hay dos tipos de mayorías y esos dos tipos de mayorías además se distinguen por dos efectos distintos. Una mayoría que alcanzaría el 60% del pasivo financiero y que nos permitiría llevar esperas de 5 años o conversión de deuda en préstamo participativo por un máximo de 5 años y consiguiendo un 15% más, se pueden lograr esperas de hasta 10 años, quita sin límite o conversión de deudas o conversión de deuda participativa a 10 años o cesión de bienes y derechos para pago. De hecho, en términos prácticos, a veces se plantean esperas más largas y son admitidas y se homologan judicialmente. Así que realmente cuando se plantea un límite en las esperas, se plantea respecto al primer tramo de mayorías. Si no tienes más de un 60%, no puedes ir más de 5 años, pero si tienes un 75%, al final puedes llegar al acuerdo que quieras con tus acreedores, básicamente. Y en el caso de los préstamos con garantía real, las mayorías se incrementan ligeramente. Tendrías que llegar hasta el 65% o hasta el 80% para conseguir los mismos efectos. Si llegas hasta el 80%, te puedes plantear esperas básicamente del plazo que quieras y puedes cerrar acuerdos con tus acreedores de la manera que quieras. El 65% te limita te limita a las condiciones de esperas de 5 años para la deuda financiera. La mayor ventaja que tiene la disposición adicional cuarta, el acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, es que se pueden imponer a terceros. También tiene el inconveniente el artículo 71 bis, y es que tienes que cumplirlo individualmente por cada sociedad del grupo y a su vez tienes que cumplirlo en el grupo. O sea, no te vale cumplirlo en el grupo sin más, tienes que cumplirlo también en todas y cada una de las sociedades. Entonces, es algo complejo. Y además, en cada una de las sociedades tienes que conseguir las mayorías que comentamos antes para imponérselo a cada uno de estos tipos de acreedores. Así pues, si tienes un grupo que tiene préstamos hipotecarios en unas sociedades y en otras no,
todas las sociedades, si quieres imponer criterios, por ejemplo, de espera de más de 10 años, en todas y cada una de las sociedades vas a tener que conseguir una mayoría del 80% en los préstamos hipotecarios, para que a su vez en el grupo sea superior al 80%. Entonces, se tiene que dar una serie de mayorías concatenadas en el caso de grupos de empresa. El auditor que emite los informes es el de la empresa o de la empresa dominante. Si tenemos un grupo, el de la empresa dominante puede emitir los informes de las dependientes. Y una cosa interesante también y que ayuda a introducir a los disidentes dentro del acuerdo es que las mejoras que se establezcan al acuerdo por encima de lo que plantea la disposición adicional cuarta, por ejemplo, la disposición adicional cuarta no plantea que se ofrezcan garantías hipotecarias en un acuerdo de refinanciación. Si las incluyes en el acuerdo de refinanciación, las garantías hipotecarias, el disidente, si se le impone el acuerdo, que en eso consiste, el disidente se le puede imponer el acuerdo, se ejecutaría judicialmente el acuerdo al disidente, se le impondría al final el acuerdo, pero el disidente solo se vería beneficiado por aquellas medidas previstas expresamente en la ley, no por aquellas otras medidas adicionales que se han planteado en el acuerdo. Y esto nos ayuda en ocasiones a cerrar acuerdos también con los disidentes. O sea que es bueno introducir alguna medida adicional a las previstas en la propia ley concursal, porque eso nos permite evitar la necesaria ejecución de un acuerdo de refinanciación en caso de disidentes. Algo a tener en cuenta también es que se mantienen los derechos frente a los garantes solidarios. Los garantes solidarios no quedan afectados por el acuerdo de refinanciación. Entonces, si se producen esperas o se producen quitas en el acuerdo de refinanciación, eso no va a determinar que los garantes solidarios se puedan beneficiar de los acuerdos de refinanciación. Y el juez podrá acordar cancelaciones de embargos mientras dure la negociación y transcurrido también y acordado el acuerdo de refinanciación. El 5 bis, que comentábamos antes, comentaríamos brevemente, el 5 bis lo que sí nos permite es paralizar las ejecuciones desde el mismo momento de la comunicación. Es una de las ventajas que tiene el concurso o el preconcurso. Es una comunicación de inicio de acuerdo de refinanciación que está prevista en el artículo 5 bis de la ley concursal o en la disposición adicional cuarta para adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El plazo de solicitud que tenemos para presentar el preconcurso, que ya es un instrumento también amparado por la ley concursal en el artículo 5 bis, es de 2 meses desde que conocemos la insolvencia. Sí. Entonces, bueno, me dicen que ya llevamos 37 minutos. Vamos a hacerlo un poco más breve para que no se haga demasiado largo y si hay algunas preguntas, pues luego al final de la charla las comentamos todas. El preconcurso, ¿qué nos permite? Nos obliga a presentarlo en el plazo de 2 meses desde que conocemos la situación de insolvencia. Ya sabemos que insolvencia no es lo mismo que desbalance patrimonial. Fondos propios negativos o por debajo del 50% del capital social no es lo mismo que insolvencia. Insolvencia es dejar de pagar. O sea, tener una remisión de pagos de hecho, no de derecho. O sea, el pago es un acto. Ese acto de no pago es lo que determina la insolvencia. Un impago generalizado, no un desequilibrio patrimonial. Desde que conocemos esta situación de insolvencia, tenemos 2 meses para presentar el 5 bis. El 5 bis nos da un plazo de 3 meses para negociar un acuerdo de refinanciación y otro mes más para solicitar el concurso. En este plazo, el 5 bis lo que nos permite es suspender las ejecuciones que se presenten contra activos necesarios para la actividad. En este caso, además, el 5 bis nos protegería en las ejecuciones de activos no necesarios para la actividad. Pues, por ejemplo, no sé, el socio mayoritario tiene un apartamento en Málaga porque cuando baja a Málaga se aloja un apartamento en un hotel. Ese teóricamente no sería un activo necesario. Podrían embargar ese activo dentro del preconcurso, pero si tenemos una mayoría del 51% de acreedores que quieren negociar y lo acreditamos, también se suspenderían los embargos contra activos no necesarios. Básicamente son los beneficios del preconcurso y sobre todo que si estamos negociando un acuerdo de refinanciación conseguimos esa burbuja de protección en el que nadie nos podría tocar los activos necesarios. Hemos tenido también procedimientos de ejecución hipotecarios o activos necesarios en conjuntos hoteleros y las hemos podido suspender con procedimientos de 5 bis. Hablado de los instrumentos de refinanciación que nos aporta la ley concursal, tenemos también otro procedimiento que es el acuerdo extrajudicial de pagos, que está regulado en el artículo 231 y siguientes,
En este caso, lo que nos planteamos es un convenio preconcursal extrajudicial que está dirigido por un mediador concursal. Aquí se generan aranceles también, bueno, una retribución para el mediador concursal. Y en el caso de que este convenio preconcursal extrajudicial se incumpla, pasaríamos a un concurso de acreedores. Este convenio de acuerdo extrajudicial de pagos se puede plantear por persona natural, ya sea empresario o no, en situación de insolvencia y con un pasivo inferior a 5 millones de euros. Y también lo puede presentar una persona jurídica con un pasivo inferior a 5 millones de euros, menos de 50 acreedores y que tenga activos para satisfacer los gastos del procedimiento. Porque en este caso ya tenemos un mediador concursal que va a devengar sus honorarios y debe atenderse. Para poder iniciar un procedimiento de estas características, pues van a quedar excluidos las personas jurídicas o naturales que tengan sentencias de delitos contra el patrimonio o falsedad documental, contra la hacienda pública, la seguridad social, trabajadores en los últimos 10 años. El acuerdo extrajudicial de pagos, la homologación judicial de acuerdo de refinanciación o un concurso en los últimos 5 años también nos impide poder acogernos a un acuerdo extrajudicial de pagos en los últimos 5 años. En el caso del acuerdo extrajudicial, los 5 años contarían desde la publicación en el registro y la homologación judicial o el concurso desde la resolución judicial que lo determine. El acuerdo extrajudicial podemos acogernos a él ya sea con una insolvencia actual o con una insolvencia inminente. ¿Cómo se negocia o cómo se tramita el acuerdo extrajudicial de pagos? Pues el empresario lo puede solicitar ante el registro mercantil o la Cámara de Comercio si tiene competencias de mediación y la persona natural ante el notario de su domicilio, como os pondremos más adelante. Hay una serie de formularios que se podrían utilizar en el que se nos requiere cierta documentación muy similar a la que se requiere en el artículo 6 de la ley concursal, un inventario con el efectivo, activos líquidos, bienes, derechos, los ingresos regulares, los listados de acreedores, muy parecido a lo que nos requiere el artículo 6 de la ley concursal. Se procede con el nombramiento del mediador concursal a petición del registro mercantil o del notario en función de si sea empresario o persona física, que tiene que cumplir los requisitos de administrador concursal, y se mantiene la actividad del empresario, de la persona física, en términos ordinarios. No caben disposiciones extraordinarias. Y en este caso también se suspende y bloquea las ejecuciones durante 3 meses, salvo aquellos préstamos con garantía real, que no recaiga sobre bienes necesarios ni sobre la vivienda. En este caso también se suspende la ejecución sobre la vivienda habitual durante 3 meses. Es un procedimiento muy breve, con unos plazos muy breves, y que si rechazan más del 50% de los acreedores se va a concurso. Los acreedores, aquí hay una particularidad, los acreedores deben asistir a la reunión si no se han manifestado anteriormente. Es decir, el mediador concursal lanzará una propuesta o con la autorización del deudor remitirá una propuesta a los acreedores que tendrán que contestar. Una propuesta que puede ser con quitas, con esperas, deberán contestar. Si no contestan a esta propuesta y tampoco asisten a la reunión en la que se ponga de manifiesto esta propuesta, sus créditos podrán ser subordinados, salvo aquellos que tengan garantía real. Y las mayorías son como las que comentábamos antes, del 60 y 75% para créditos sin garantía real y del 65 y del 80% para créditos con garantía real. En este caso, las esperas van de 5 a 10 años en el caso de créditos con garantía sin garantía real. El 60% de las mayorías nos permitiría esperas de 5 años, el 75% de 10, y las quitas en el caso del 60% hasta el 25% y de más del 75% superiores al 75%. Para la garantía real serían del 65 y del 80. En el caso de las personas físicas comentábamos que era el notario del domicilio del deudor el que iba a impulsar todo el procedimiento. Y esa es básicamente la gran diferencia con el empresario persona jurídica. En relación a los plazos, en el caso de la persona física, igual que en el de la persona jurídica, el acuerdo extrajudicial de pagos podría derivar en un concurso de convenio o de liquidación. En el caso de la persona física, el convenio consecutivo es siempre de liquidación. Y solo se da una protección de 2 meses en caso de procedimientos de ejecución. Es 1 mes menos que en el caso del empresario o persona jurídica. Y por último, vamos a tratar ya muy brevemente, si hay algunas dudas ya nos las podéis trasladar por correo electrónico a info@iningabogados.com, vamos a tratar la figura de la exoneración de pasivos, que no me llevará más de
5 minutos y si queréis luego la comentamos más en profundidad al final. Ya os digo que lo que nos gustaría hoy es que se quedara con una idea general por parte de algunos empresarios de cuáles son los instrumentos a los que nos podemos acoger antes de dar el salto hacia un concurso de acreedores. Entonces, en este caso vamos a tratar de la exoneración de pasivo, que está regulado en el artículo 168 bis. Está muy relacionado con el acuerdo extrajudicial de pagos porque nos permite, el acuerdo extrajudicial de previos predio nos permite alcanzar con más facilidad la exoneración de pasivo, pero no es requisito imprescindible el acuerdo extrajudicial de pagos previo. Pero bueno, la exoneración de pasivos a efectos de lo que conocemos en la calle es la segunda oportunidad. Se aplica en el concurso de persona física y es volver a empezar. Básicamente, la persona física no se puede liquidar. O sea, a una empresa se la liquida, muere, desaparece del tráfico. Una persona física, aunque la liquides, no desaparece del tráfico. Pero esta figura es una especie de liquidación de la persona física. Realmente se la liquida, no hay nada más, no hay nada más de patrimonio y a partir de ahí arranca de cero otra vez. Arranca de cero con unas condiciones que vamos a comentar. La exoneración de pasivo, como vemos, se empieza a tramitar cuando termina el concurso. Terminado el concurso de la persona física, ya sea por liquidación o por insuficiencia de masa, se inicia el procedimiento de exoneración de pasivo. Una primera condición, tiene que ser un deudor de buena fe. ¿Qué significa ser deudor de buena fe? El concurso es no culpable o puede ser culpable, pero solo a efectos del artículo 165.1.1, primero, que es el de haber incumplido el deber de solicitar el concurso, solo si no hay dolo o culpa grave. O sea, que es concurso no culpable, el deudor de buena fe es concurso no culpable, y si es culpable por haber incumplido el deber de solicitar el concurso, por haberse retrasado en la solicitud del concurso, no puede haber concurrido dolo o culpa grave. No estar condenado por sentencia firme en determinados delitos contra el patrimonio, el orden económico, Hacienda Pública, Seguridad Social y Trabajadores, y haber celebrado o haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí, en este primer escalón, nos exige haber celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos. Y también que se hayan atendido los créditos contra la masa, los privilegiados, y si no hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, un 25% de los créditos ordinarios. Si no hubiéramos intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, si lo hubiéramos intentado, no tendríamos que atender este 25% de créditos ordinarios y con haber atendido los créditos contra masa y los privilegiados ya podríamos exonerarnos del pasivo. El segundo escalón nos dice que alternativamente, aunque no hayamos cumplido alguno de los requisitos anteriores, por ejemplo, el no haber accedido al acuerdo extrajudicial de pagos, podemos también exonerarnos de nuestro pasivo en el caso de que nos sometamos a un plan de pagos por plazo de 5 años o plazo superior si ya estuviera pactado. En este caso hay que tener muy en cuenta que dice, alternativamente, dice la ley, pero la ley también concreta que esta exoneración solo afectará a los créditos ordinarios subordinados y al excedente sobre la garantía hipotecaria. Comentábamos antes que las garantías hipotecarias nunca pueden ser superiores al 90% del valor razonable del activo, como comentábamos antes. Yo tengo una casa que me costó 500.000 euros. Actualmente su valor son 200.000 y el préstamo hipotecario que me dieron fue también de 500.000 euros. Pues el excedente de la garantía hipotecaria sobre el valor razonable de hoy, que son 200.000, el 90% de 200.000, 180.000 euros sería lo que sería la garantía hipotecaria realmente. El excedente sería un crédito ordinario que podría quedar también exonerado a través de este mecanismo. Para ser considerado acreedor de buena fe, tendríamos que haber colaborado con el juez y la administración concursal, no haber tenido otra exoneración en los últimos 10 años o no haber rechazado una oferta de empleo en los últimos 4 años anteriores al concurso. Otra de las condiciones que se plantea es que figure en el registro público concursal que nos hayamos acogido a una exoneración de pasivo. Pero bueno, esto no deja de ser un tema menor si realmente tenemos una deuda importante sobre nuestras espaldas. Esta exoneración de pasivos, que a veces, bueno, dice una persona física, ¿cuánto pasivo puede tener? Bueno, una persona física puede tener muchísimo pasivo ordinario. Imaginémonos el administrador de una gran promotora, el administrador persona física de una gran promotora que a su vez es socio mayoritario y que tiene avalados prácticamente todos los créditos. Pues podemos estar hablando de endeudamientos de 10, de 20, de hasta 100 millones de euros. Esa deuda avalada por el administrador persona física es una deuda, en teoría, que va a ser deuda ordinaria, porque las garantías hipotecarias estarán vinculados a su empresa promotora, que será la dueña de los activos. Entonces, en este caso, la exoneración de pasivos nos permitiría también que un administrador que está avalando personalmente grandes pasivos de su compañía pueda exonerarse de ellos. Sí que es una herramienta muy positiva.
Dentro de las consecuencias, como comentábamos, exoneración de pasivos si se dan esas condiciones, los beneficios de esta segunda oportunidad son evidentes, nos deshacemos de una deuda muy pesada en la que solo habría que atender los créditos contra la masa y los créditos privilegiados. Debemos de dejar fuera, como siempre, los créditos públicos y por alimentos. Bueno, como siempre los alimentos me refiero a los públicos. En el caso de la segunda oportunidad, como establece la ley concursal, te exoneras de créditos ordinarios, subordinados y del excedente sobre la garantía hipotecaria, pero no te puedes liberar de los créditos públicos. Tienes que atenderlos, los créditos públicos y los créditos por alimento. De hecho, una de las condiciones que podrían llevar a que no se cumpliera la exoneración de pasivo es no atender los créditos públicos. El problema de los créditos públicos es que no se establecen tampoco en la ley concursal plazos. Se viene a referir a los plazos de la propia normativa de los organismos públicos para la financiación, el fraccionamiento y el aplazamiento de sus pagos. Y esta exoneración, bueno, es algo obvio, pero esta exoneración lo dice explícitamente la norma. Esta exoneración lo que impide es que cualquier acreedor que haya visto aquel crédito exonerado no puede dirigirse contra el patrimonio del deudor. Pero bueno, es algo evidente. Y como comentábamos, podrá revocarse esta exoneración de pasivo, porque es provisional. Una vez acordado, se decreta provisionalmente por el juez, y si se cumple el plan de pagos, se acuerda definitivamente. Pero podría revocarse en el caso de que no cumplamos el plan de pagos, en el caso de que no atendiéramos los créditos privilegiados que tuviéramos que atender, los créditos contra la masa, los créditos no exonerables, si no los atendemos, también podría llevar a un incumplimiento y una revocación de esta exoneración de pasivo. Y esta exoneración de pasivo lo que vendría a suponer es que vuelven otra vez los créditos íntegros, sin la exoneración pasiva de la que nos podríamos haber beneficiado. Así que estos son los instrumentos preconcursales que hoy queríamos comentar con vosotros. Yo creo que ya llevamos hablando 55 minutos, es un tiempo más que razonable para que algunos os hayáis ya aburrido de escucharme, y si queréis damos paso a las preguntas. Tenemos alguna ya formulada que voy a responder y empezamos a ver preguntas, a ver qué dudas podéis tener o qué os puede interesar. Sí, tengo algunas preguntas por aquí. Luis Herrera pregunta que dentro del trabajo de gestión de compraventa para sociedades en reestructuración o procesos preconcursales, ¿habéis considerado el procedimiento de venta de activos mediante subasta notarial en el portal de subastas del BOE con empresas especializadas? Sí, lo hemos considerado. Aún así, realmente no solemos recurrir tampoco a empresas especializadas. En algunos concursos sí que hemos recurrido a empresas especializadas. Nosotros normalmente actuamos de parte del deudor. Intervenimos también en administraciones concursales, pero solemos intervenir de parte del deudor. Lo hemos considerado, pero realmente no estamos recurriendo a esta herramienta. Nos pregunta también Ana, de Vive Viajando, ¿cómo se puede proteger el patrimonio empresarial en caso de crisis? Bueno, yo creo que la mejor protección del patrimonio en caso de crisis es anticiparnos. Las responsabilidades por deudas vienen derivadas en términos objetivos por no cumplir con la norma. En el caso de la insolvencia concursal, de no adoptar la decisión sobre el concurso o el preconcurso en el plazo legalmente establecido, y en el caso de la responsabilidad por deudas de la ley de sociedades de capital, también no adoptar la decisión de disolver la compañía en el plazo razonable o tomar las medidas para reequilibrar los fondos propios. Entonces, proteger el patrimonio, lo mejor que hay para proteger el patrimonio es tomar decisiones pronto. Y otra medida que nos protege, aunque sea muy limitadamente, nuestro patrimonio, o por lo menos la vida civil de futuro, es la exoneración de pasivos que comentamos hace un momento, del 178 bis. Muchos administradores de sociedades, por ejemplo, promotoras, me refiero a ellas porque asumían pasivos muy grandes, pueden liberarse de todo ese pasivo y tener una segunda oportunidad. El patrimonio no lo proteges porque se te va a liquidar, pero en este caso sí te liberas de un pasivo muy importante que te permita arrancar de nuevo otra vez. Pero la forma más fácil de proteger el patrimonio, uno, es tratar de no asumir garantías personales con entidades financieras, porque ahí el concurso no te va a proteger, salvo que te vayas a una exoneración de pasivos, pero la exoneración de pasivos va a determinar que primero tengas que liquidar
todo tu patrimonio y, sobre todo, anticiparte en la toma de decisiones. Eso es lo que te protege tu patrimonio. De hecho, la ley de sociedades de capital lo que viene a decir es que el administrador empieza a responder de las deudas a partir del momento en que no toma la decisión. O sea, que es una modificación de la ley de hace años que viene a beneficiarnos a los administradores en gran medida, porque no te hace responsable de todas las deudas históricas de la sociedad, te hace responsable de las deudas que se devenguen a partir del momento en que no se toma la decisión de disolver. Y de ahí que la mejor forma de protegerse es mediante la toma de decisiones anticipada. Voy a ver si tenemos alguna pregunta más. Sí. Bueno, me pregunta aquí Francisco de Valladolid si, habiendo homologado un acuerdo judicial, se puede acceder a este tipo de financiación. Bueno, si lo estás cumpliendo, realmente ya tienes un acuerdo de reestructuración, no se podría acoger a uno. Y si puedo presentar otro acuerdo de homologación. Bueno, vamos a ver, aquí hay varias limitaciones, tanto en el 5 bis como en los acuerdos de homologación. No puedes haber adoptado uno en el año inmediatamente anterior. Entonces, ahí nos quedaríamos fuera. Si la empresa que solicita la financiación es una SA, en lugar de una SL, se aplica el criterio restrictivo de empresas en crisis respecto a la existencia de fondos propios negativos a 31 de diciembre de 2019. Bueno, pues no. De hecho, hemos tenido un caso concreto en el despacho en el que este criterio aplica exclusivamente a las SLs y hemos podido conseguir una financiación ICO con una SA con fondos propios negativos a 31 de diciembre de 2019. Si una empresa se encuentra en situación de morosidad CIRBE a 31 de diciembre de 2019, pero no lo está en CIRBE a fecha actual, ¿tiene acceso a financiación? Pues sí, tiene acceso a financiación. Aunque la condición sea no estar en morosidad a 31 de diciembre de 2019, si lo estás entonces, pero no lo estás ahora, sí que tienes acceso a la financiación. No sé si tenéis alguna cuestión más que se pueda tratar. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Hemos invertido prácticamente 60 minutos, 56,40. El próximo jueves tendremos otra charla sobre responsabilidad de administradores y el jueves siguiente ya hablaremos del concurso propiamente dicho. Vamos a ir por pasos. Hoy hablamos de los acuerdos de refinanciación, bueno, y de algún instrumento también concursal, como es la asignación de pasivos. Hablamos de las condiciones ICO para pedir una financiación muy brevemente, de las condiciones de Asturgar también para otorgar los avales. La próxima semana hablaremos, el jueves también a esta misma hora, sobre la responsabilidad de los administradores. Sobre todo vamos a centrarnos en la responsabilidad por deudas que comentábamos hace un momento. Y el jueves siguiente también, que os informaremos puntualmente, trataremos del concurso de acreedores propiamente dicho. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de una semana.